Cuando tengo que hablar de estas cuestiones, me gusta comenzar diciendo que soy un amateur, es decir, no soy un filósofo de profesión, soy un filósofo porque me tropecé con la filosofía en la necesidad de explicar lo que estaba haciendo, y dio la casualidad que yo estaba cerca del Partido Comunista y fui encontrando nexos entre una cosa y otra. Así que esta charla puede empezar con esa anécdota que contó ella. ¿Qué pasa? Está apagado. Hay que prenderlo. Ahí está. Bueno, puede empezar. Hacía rato que yo, como buen militante del teatro independiente y como buen admirador de todo lo que venía de la Unión Soviética, devoraba todo lo que estaba referido a Stanislavski, que, no sé si ustedes saben, Stanislavski, ¿qué? Que te acerques un poquito al... Es medio obsceno hablar así. Pero bueno. Bueno, yo me devoraba todo lo que venía de la Unión Soviética sobre Stanislavski, que había sido canonizado como el gran teórico de la pedagogía teatral. Y la verdad es que él fue un gran pedagogo, fue el primero que planteó todas las cuestiones pedagógicas. Ahora, después de haber estudiado bajo su sistema en Rumania, porque en Rumania se estudiaba según los planes soviéticos, cuando yo terminé mi facultad, me di cuenta que eran conocimientos eclécticos, que eran un poquito de aquí, un poquito de allá, que carecían de un marco teórico coherente, y que recién al final de su vida, él, en vez de empezar con la memoria emotiva, es decir, con una carga espiritual que era lo que determinaría la conducta del actor, había dado un giro de 180 grados y había planteado lo que se llamó el método de las acciones físicas. Es decir, él sostenía hacia el final de su vida que una acción hecha en profundidad era lo que iba a transformar al actor en personaje. Y esto me sonaba a mí más coherente, más materialista, más dialéctico, y me tropecé con el compañero Marx, que escribió las tesis sobre Feuerbach, cosa que no se le da mucha pelota porque son 2 carillas y media. ¿Cómo comparar eso con El Capital y con tantas obras que merecidamente han transformado a la filosofía y al mundo? Hasta que me di cuenta que estas 2 carillas y media son el machete que se escribió Carlos Marx, teniendo 30 años, estando en Bélgica, exiliado, luchando contra el sistema prusiano, recién casado con un aristócrata. Subrayo esto porque sería distinto si hubiera estado soltero, se hubiera metido en cualquier lado, pero tenía que sostenerla. Y tenía que enfrentarse con el sistema hegeliano, con el materialismo de Feuerbach, con el materialismo de los franceses del siglo XVIII, con toda la filosofía. ¿Y qué hago? ¿Por qué, además? ¿Por qué tendría que enfrentarse? Esto es lo que más me conmueve a mí. Que un joven de 30 años, acuciado por todos esos problemas, se pusiera a pensar en un enfoque filosófico que él resumió para mí en estas 12 tesis. No tienen el mismo valor para mí las 12 tesis, pero en cambio, si uno escoge un poco lo que va diciendo en esas tesis, aparece una nueva concepción de la teoría del conocimiento, aparece una nueva concepción del mundo,
aparece una nueva concepción del sujeto, aparecen cosas que son antinómicas como teoría y práctica, empiezan a relacionarse, cosas que son excluyentes como sujeto y objeto, resulta que empiezan a vincularse entre sí, en una teoría que, desde mi punto de vista, creo que desde nuestro punto de vista, supera todo lo anterior. Y esto, entonces, es la importancia que tiene, es que creo que desde el punto de vista pedagógico, es muy difícil que nosotros, a un joven principiante en esto de la militancia comunista, le hagamos leer los tomos del Capital. Es difícil porque incluso para gente, yo mismo no he leído todo, apenas he leído el primero subrayando. En cambio, si nosotros conseguimos que lean estas 2 carillas y media y que comprendan lo esencial de estas 2 carillas y media, le vamos a dar una herramienta metodológica fundamental para... ¿Y saben por qué digo esto? Porque en mi caso funcionó así. Yo no es que utilicé las tesis sobre Feuerbach para investigar el teatro. No, yo investigando los procesos teatrales choqué con cosas que se podían organizar con esta metodología, que cobraban coherencia a partir de esta metodología. Y yo creo que esta es la relación que tiene que tener la teoría y la práctica y para un comunista. Es la práctica, es su vinculación con la práctica, en su lucha transformadora con la práctica, en donde a veces se necesita el apoyo de una metodología de investigación y de conocimiento. No lo otro, que es aprenderse de memoria las metodologías, y entonces uno se convierte en un loro parlanchín que tiene razón siempre en la teoría y es difícil aplicar esto a la práctica. Todo hecho concreto tiene sus propios procesos que deben ser investigados y son irrepetibles. Esto quiere decir todo hecho es concreto, su irrepetibilidad. Y al mismo tiempo, como somos participantes de esto que se llama lógica dialéctica, sabemos lo que es la unidad y la lucha de contrario. Así como son irrepetibles, tienen algo que los hace semejantes a los demás fenómenos de la naturaleza. Pero yo digo que empecemos a leer la primera tesis de Feuerbach y que empecemos a sacar algunas conclusiones. Uepa, si ustedes me lo permiten. La primera tesis dice: el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que solo concibe al objeto, a la realidad, la sensorialidad, lo que él llama sensorialidad, la objetividad material, digamos, bajo la forma de un objeto, es decir, algo que está fuera del sujeto, bajo la forma de un objeto, o de contemplación, es decir, el objeto está allá y yo estoy fuera de ese objeto mirándolo en una actitud pasiva. Esto era conocer. Atención, que conocer era un proceso que se desarrollaba en la cabeza de los seres humanos a partir de los datos que nos daba la sensorialidad. Es decir, los sentidos. El señor Marx va a introducir a la práctica como una parte importante del proceso de conocimiento, no como el excipiente, como el resultado de un proceso de conocimiento que se da en la cabeza, sino como el punto de partida y el punto de llegada del conocimiento. Es decir, que eso que está fuera de nuestra cabeza se incorpora como una parte del proceso de conocimiento que ya no es algo que se completa en nuestras cabezas. Esta es la novedad. El proceso de conocimiento se transforma en una relación activa entre un sujeto
que no contempla, sino que modifica al objeto que contempla. Esto es lo para... Entonces, en vez de haber una oposición antagónica entre el sujeto, que es espíritu, subjetividad, pensamiento, etcétera, y sistemas de percepción para un objeto que está afuera, y que el modo de conocerlo es la contemplación pasiva, Marx se da cuenta de que el trabajo humano, la construcción de este mundo humano, implica el conocimiento y no opone el trabajo al conocimiento, porque hasta ese momento el conocimiento era necesario primero para poder trabajar después, mientras que en Marx el conocimiento A' es el que nos permite el trabajo A', que nos revela algunas imperfecciones de este nivel de conocimiento, que nos permite elevar el conocimiento a A2, que nos permite elaborar, ¿entienden? Es un proceso de ida y vuelta entre la práctica y la realidad. Y esto, que a nosotros ahora podrá parecernos muy simple, pero es toda una revolución, porque hasta ahora se estaba discutiendo en la frontera esa que era la sensorialidad. ¿Qué nos llegaba de la realidad hasta la sensorialidad? Porque nosotros como sujetos llegábamos solamente hasta la sensorialidad, y detrás de la sensorialidad, ¿cómo sabemos lo que había? Es decir, era un sujeto, voy a terminar de leer, pasivo, perceptor, no activo, no constructor, que esto es lo que caracteriza lo humano. Y al comunista, entre esas cosas. Es decir, nosotros como comunistas rescatamos el carácter creativo del ser humano, no el carácter pasivo, consumista. Por el contrario, el trabajo creador, antagónico con lo que se le opone, el carácter transformador de la realidad. Esto es lo que rescatamos. Y yo, al transformar, no solamente transformo al objeto, sino que me transformo como sujeto. Y esto es lo esencial. Podría terminar aquí la charla, irme a mi casa y decir se termina, porque esta es la idea central que descubre Marx y que a mí me parece que es realmente revolucionaria. Porque a partir de este momento ya no hay análisis de sujeto fuera de un contexto. Ya no hay el análisis de un objeto que no se sabe bien si es un objeto natural o construido. Y además, la materialidad empieza a ser no solamente una materialidad de tipo natural, sino que existe una objetividad fuera de nosotros, que es lo social. Lo social que no está solamente dentro de nosotros, sino está construido fuera de nosotros. Y no es piedra, no es madera, no es hierro, al mismo tiempo que no es pura subjetividad, está afuera. Y es una construcción objetiva de nuevo tipo. Es decir, no es como construir un banquito. Al mismo tiempo, al construir este banquito, nosotros vamos construyendo sujetos que necesariamente son sujetos situados en una estructura, en una realidad concreta, no en cualquier lugar. Ese intercambio se va dando en situaciones que son siempre sociales, es decir, no singulares, y que son siempre históricas, es decir, nunca iguales a sí mismas. Y la técnica, entre otras cosas, es un derivado también, pero no solo la técnica, sino la conciencia. La subjetividad misma, las ideas, las instituciones son el resultado de esa interacción. Esta es la novedad de las tesis sobre Feuerbach, lo que puede desprenderse de su enunciado. Bueno, sigo. Bajo la forma de objetos o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, como práctica. Él habla de actividad sensorial, en realidad es un sinónimo, aquí lo usa como sinónimo de la práctica.
porque si no, la actividad es la actividad del sujeto cognoscente, es decir, tesis, antítesis, conclusión, es decir, es algo que se desarrolla totalmente en la cabeza. Y los resultados de ese conocimiento, el excipiente, es algo pasivo, que es el resultado de este proceso. En cambio, él dice que es la actividad sensorial o práctica, es decir, que se ejerce sobre un objeto exterior al sujeto. Y eso que está fuera del sujeto nunca puede coincidir con la idea o el conocimiento, porque si ese objeto fuera reproducido totalmente en el cerebro, tendríamos esa piedra que estamos conociendo, la tendríamos en la cabeza, y lo que tenemos es algún modo del reflejo de la piedra que no es la piedra en sí misma. Por eso es importantísimo tener en claro esto, porque hay muchas veces que discutimos palabras, conceptos, ideas, y no la relación de esas ideas con una instancia concreta y práctica e histórica y connotada. Las palabras son flatus vocis, es decir, pedo de la voz. Son generalizaciones. Hablar es de por sí abstraerse. Cuando yo digo perro, todo el mundo sabe de qué estoy hablando, pero no sabe qué color, qué tamaño tiene el perro, cuál. Es decir, que el lenguaje, sin perder su categoría de instrumento fundamental en la construcción del sujeto humano, no debe confundirse con su capacidad de conocer, que esa capacidad de conocer es su capacidad de utilizar, entre otras cosas, el lenguaje para modificar la práctica, la realidad exterior a él. Y en este modo del conocimiento, entonces siempre hay un elemento que está dándonos datos que no estaban previamente en el conocimiento humano y que nunca van a estar, porque nunca vamos a tener una idea que agote totalmente la realidad exterior. Es decir, también relaciona el conocimiento con el objeto a conocer. Sigo leyendo. Dice, de aquí que el lado activo de la conducta humana fuese desarrollado por el idealismo. Acá me pierdo un poco. Fuera desarrollado por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto. Es decir, el pensamiento es siempre abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real, sensorial como tal. El pensamiento no conoce la actividad, la describe, es exterior a la actividad real como tal. Lo que hay que hacer, parece decirnos Marx aquí, hay que incorporar la actividad práctica con la realidad como momento del conocimiento. Esto es importante, es decir, no como la ejercitación de algo que conocimos afuera. Sigamos. No como actividad real, sensorial, como tal, Feuerbach quiere objetos sensibles, realmente distintos de los objetos conceptuales, atención, pero tampoco él concibe la actividad humana como una actividad objetiva. Él concibe la actividad humana como una actividad ideal y la existencia de la naturaleza por otra parte. No Dios creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hay una intemporalidad en este sujeto creador. No está ubicado ni histórica ni socialmente, y menos su actividad creativa está menos todavía vinculada con una actividad real. Por eso, en la esencia del cristianismo, solo considera como auténticamente humano la actitud teórica. Esto es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, eso es lo auténticamente humano. Y aquí Marx difiere, no, compañero, no es la actitud teórica lo que nos hace diferir solamente, sino el vínculo entre esta actividad teórica
y el trabajo real, material sobre la realidad. Que esto es una sola estructura. No se puede concebir al sujeto como algo opuesto y roto del objeto. No se puede concebir a la subjetividad como algo, o al individuo como algo distinto y roto de la sociedad. Y empieza con esas oposiciones que se dan en el terreno del lenguaje y el pensamiento. A partir de este enfoque marxista empieza a convertirse en otra cosa, en una relación dialéctica, en donde el sujeto, al transformar la realidad, la desnaturaliza, la humaniza y al mismo tiempo él se modifica. No solamente modifica la realidad, sino él se modifica. Esto es lo central para mí. No existe un conocimiento de tipo libresco o de esos señores tipo yoga que dicen conócete a ti mismo, cierra los ojos, cuando vos resuelvas todos los problemas que tenés adentro, el mundo se resuelve. Esto es una mentira grande como una casa, porque, por supuesto, a lo mejor lo que conseguís es un cierto relajamiento individual que queda roto inmediatamente que vos abras los ojos, que quieras circular por una calle de Buenos Aires o cualquier otra cosa. Yo soy un sobreviviente del día de hoy. Estoy desde las 8 de la mañana intentando transitar 2 kilómetros que separan mi casa de lo que tengo que hacer. Esta es la sociedad que el capitalismo supo construir para nosotros. Una sociedad invivible, incluso para los que estamos de alguna manera favorecidos por él. Por eso, en la esencia del cristianismo solo considera como auténticamente humano la actitud teórica, mientras que concibe y plasma la práctica solo en su forma suciamente, perdón, pero son palabras textuales del mal, suciamente judaica de manifestarse. Se está refiriendo al pragmatismo de ciertos comerciantes que consideran la práctica solamente como un intercambio de tipo comercial. En tanto, no comprende la importancia de la actividad revolucionaria, de la práctica crítica. Permítame quedarme aquí en donde me parece que lo central es que nos demos cuenta de que no es la contemplación la que nos permite el conocimiento. Porque si nosotros fuéramos plantas, con ojos, digamos, no tuviéramos brazos transformadores, y viéramos la realidad, conoceríamos un montón de datos de la realidad. Por ejemplo, sabríamos que las rocas son grises, sabríamos que las rocas son grandes, pero no sabríamos que son pesadas, no sabríamos que son quebradizas, no sabríamos que podemos hacer pedernales, porque para hacer esto es necesario no solo contemplar a las rocas, sino meterse a modificar lo que nos da la naturaleza. Es decir, la motivación inicial puede ser muy diversa, pero es una práctica activa. Y esta práctica activa se parece, si la trasladamos al plano de lo social, a la actividad revolucionaria, en el sentido de que nosotros nacemos en una sociedad seguramente lleno de imperfecciones. Y la política revolucionaria no puede ser ponerse a criticar eso que existe ahí afuera, sino fundamentalmente proponerse modificarlo, empezando por algún lado, si se puede, por los momentos más esenciales de esa realidad. Y esto depende, se establece una relación entre el sujeto transformador y el objeto a transformar. Y cuando hablamos de sujeto, sobre todo de sujeto social, empezamos a meternos en una especie de sujeto que también hay que construir, que no se da por sí solo, que es el sujeto colectivo, que pienso que es la tarea histórica que nos ha tocado a nuestra generación, y es una de las tareas más complejas que existe. La construcción de un sujeto colectivo en el medio del capitalismo triunfante es una tarea complejísima,
como todos nosotros lo sabemos, no solo por nuestra práctica política, sino porque sabemos lo difícil que es construir un matrimonio, lo difícil que es construir un equipo para ensayar una obra, lo difícil que es construir cualquier cosa que implique un colectivo que tenga una meta común y que acepte una disciplina interna. Tanto más si eso implica la transformación de los poderes sociales. No estoy hablando entonces, esto que vemos no es aplicable solamente al sujeto individual que con un serrucho y un martillo quiere construir un banquito, sino también es aplicable a la construcción del sujeto para transformar la realidad, que es también algo a construir, que tiene sus propias leyes, sus propias complejidades, porque cuenta con la libertad de los individuos que están adentro de esa construcción. No necesariamente con el conocimiento de la necesidad, sino con la libertad. Esos individuos pueden equivocarse y es una construcción compleja. Bueno, tratemos de leer el segundo de los capítulos de las tesis sobre Freud. Y esto es muy importante. Miren ustedes, el problema de si se puede atribuir al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico. Lo dijo y quedamos todos mirando a la luna porque es tan obvio que ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? El problema de saber si el conocimiento tiene una realidad objetiva no es un problema que tiene que seguir siendo discutido teóricamente, sino que tiene que comprobarse en la práctica. Relevo, el problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una realidad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico, y subrayo la palabra práctica. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de un pensamiento aislado de la práctica. Un pensamiento aislado de la práctica es un problema puramente escolástico, es decir, un problema que se desarrolla en el terreno de del pensamiento abstracto, del lenguaje, y no tiene nada que ver con la práctica. Esto es realmente importante porque toda la filosofía parte de algunas afirmaciones, hasta ese momento, digamos, parte de algunas afirmaciones lógicas o deducidas lógicamente, y a partir de eso se van construyendo complejidades cada vez mayores. Nosotros hemos construido mitologías completas, religiones completas, que no hay ninguna prueba de que existen. Bueno, por de pronto, el unicornio tenemos prueba de que no existe y sin embargo lo hemos construido. ¿Por qué? Porque no es necesario para el pensamiento tener una referencia en la práctica. El pensamiento puede irse construyendo sobre otros pensamientos, mientras que demostrar si eso que estamos pensando es verdadero o no, esto exige el contacto con la práctica. Ustedes no sé si han visto en la televisión un programa que es de un joven de apellido difícil que se llama Mentira a la Verdad. Bueno, y ellos parten de la premisa de que como hay tantas versiones sobre la verdad, entonces no existe la verdad. Y a mí me gustaría encontrarme con él y preguntarle si cobra algún sueldo. Por eso, esas charlas que están, porque total, da lo mismo que lo cobre o no. Si total, no hay una verdad objetiva. Que dé por cobrado el sueldo y da lo mismo. Se terminan todas las elucubraciones cuando cualquier teoría tiene que enfrentarse con la realidad práctica. Porque las teorías, no solamente las teorías científicas, porque hay distintos grados de aproximación a la verdad.
Hay las ciencias duras que, como hay una diferencia notoria entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer, y ese objeto a conocer se puede aislar y someter a pruebas y experimentos, uno puede lograr un conocimiento relativamente objetivo y acabado de ese tipo de conocimiento químico, conocimiento físicos, cosa que no existe en las ciencias sociales. ¿A dónde está el sujeto que conoce? En el mismo lugar del objeto a conocer. El sujeto que conoce en las ciencias sociales es un sujeto como si estuviera en el balcón de un edificio e intentara conocer el edificio donde él está. Va a tener una visión parcial. Y sin embargo, no podemos negar la capacidad que tiene alguna ciencia social para reflejar algunos elementos de la realidad sin que sean exactos y definitivos. Es decir, esto quiero decir cuando digo que no hay solamente conocimiento exacto y absoluto, sino hay conocimiento en vías de aproximación a la verdad. ¿Y cuál es el grado de realidad que tiene su conocimiento? El grado que nos va dando su vínculo con la realidad. ¿Cómo juega la realidad en un proceso de conocimiento? La realidad, en primera instancia, es el punto de partida de los conocimientos. Es decir, la realidad como algo fuera de nuestro cerebro, como algo que está afuera. Ese es el punto de partida. Mediante distintos tipos de prácticas, nosotros vamos conociendo eso y los resultados teóricos que logramos los comparamos de nuevo con la práctica, que ahora juega no ya como punto de partida, sino como punto de llegada, como demostración de que lo que hemos dicho es correcto. Si funciona, quiere decir, no solamente si funciona porque caeríamos en un pragmatismo corto de vista, pero si logramos modificar la realidad, si la realidad se conecta con esto que estamos diciendo, es evidente que contiene una parte de la verdad objetiva, concebida siempre como una relación entre algo que existe fuera de nuestra cabeza y su representación en nuestra cabeza, que se refleja después también en nuestra práctica. Digamos que el segundo punto de la tesis sobre Feuerbach habla de la realidad como punto de inicio y como punto de prueba de nuestros conocimientos. Vamos a la tercera tesis, que habla más bien sobre el sujeto. La teoría materialista de que los hombres son productos de las circunstancias y de la educación, y de que por lo tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que son los hombres quienes cambian las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Son verdades de perogrullo, pero que son de una contundencia irrefutable. No sé quién puede oponerse a este tipo de... Y esto está en la base de la filosofía de la praxis. Es decir, nosotros no somos simplemente los que modificamos la realidad, sino que somos productos de la realidad que nos ha precedido. Es decir, no somos sujetos que nacemos de no sé qué limbo, con no sé qué pureza y con no sé qué originalidad, sino que también pertenecemos a esta relación de necesidad, se llama en filosofía, en donde un sujeto tiene determinadas relaciones de necesidad con el entorno histórico-social en el que está y con los datos históricos de los cuales es el resultado. La humanidad no empieza con ningún ombligo de estos señores tan individualistas y tan creativos que creen que el mundo comienza con cada uno de ellos. No, esta relación
del sujeto como producto de las circunstancias y a la vez y al mismo tiempo como creador de las circunstancias, nos habilita a pensar que si las circunstancias políticos sociales que nos rodean son producto de la actividad de seres humanos, en consecuencia también como producto de la actividad de seres humanos pueden ser cambiadas por una racionalidad superior, por una sociedad superior, porque no son leyes objetivas de la naturaleza. Nosotros no podemos cambiar la ley de la gravedad, pero los hechos producidos por los hombres son esos, son el producto de la actividad humana, y como tal, nosotros que también somos hombres activos y podemos llegar a ser revolucionarios, podemos cambiar esos hechos que son productos de los seres humanos por otros productos de seres humanos, es decir, por sociedades, por relaciones menos inhumanas que las que existen en el capitalismo. Y ahí tenemos nosotros una de las cosas que más me emociona a mí y que nos conecta con otras posturas. Hasta ahora el sujeto era lo opuesto a la masa, a la sociedad. El sujeto en manada ya no es sujeto y el sujeto no es manada. Aquí que con esta concepción de cómo se fabrican los sujetos y cómo se fabrican las circunstancias objetivas, resulta que no hay tal oposición, sino que hay una relación dialéctica. Es decir, que la objetividad social está constituida por sujetos y yo tengo introyectado en mí lo que la objetividad social hizo por mí. Yo no tuve que descubrir la regla del 3. Cuando fui a la escuela ya me la tenían resuelta. Yo no tuve que inventar el castellano. Yo no tuve que inventar el auto. Esto ya estaba. Es decir, esto es la sociedad que está constituyendo mi identidad, porque obviamente mi identidad no es una especie de espíritu singular y escurridizo, sino es la sumatoria de todas estas relaciones sociales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es interesante y esto es la dialéctica en su forma central y más elemental. No hay una oposición excluyente, abstracta, sino que hay una oposición dialéctica entre el sujeto y la sociedad, entre el sujeto y el objeto. Hay una relación. Sin esta relación no existe el objeto. Si no hay un sujeto relacionado a ese objeto, no existe ese objeto, por lo menos para el conocimiento humano. Y si no hay la sociedad, yo no puedo singularizarme como individuo, porque sería una especie de animal sin lenguaje y sería una cosa fisiológica, no sería algo humano. Entonces, a mí, yo particularmente quiero detenerme porque le contaba a la compañera cómo en la vida cotidiana esta idea de yo individuo que me escondo en la masa, les tengo que contar. Ayer, en una de las clases que doy, voy y llego y no había ningún trabajo para presentar. Y no porque yo creía, porque no vino, porque mi compañero, y cada uno de ellos se escondía en que creía que todos los demás iban a resolver el problema. Aquí hay una concepción del individuo como una isla que no tiene nada que ver. Entonces yo les dije, ¿ustedes creen que esta clase está constituida por 20 y tantas islas que de 7 a 9 se conectan? ¿O entre nosotros hay determinadas relaciones, compromisos, tareas en común que son lo que tiene que aparecer aquí? Y aquí empezó a aparecer Y un actor, les dije, no es algo que hay que construir hacia adentro, es decir, un estado de ánimo o un contenido emocional.
Un actor es la suma de sus relaciones con los demás, de sus luchas contra los distintos conflictos. Hamlet es la suma de su lucha contra Claudio, contra la madre, contra Polonio. Eso es. No es una sustancia espiritual, no es un estado de ánimo. Y se dan cuenta que apenas empecemos a concebir al sujeto como esto y dejamos de ser esas islas, empezamos a tener conciencia de que si bien hay algo distinto en mí y en cada uno de nosotros que hace que yo sea campeón mundial del Raúl Serranismo, es decir, en el Raúl Serranismo yo soy campeón mundial, no hay otro como yo. Hay mejores que yo, peores que yo, pero Raúl Serrano es un... Pero ese Raúl Serrano tampoco es tan distinto a todos los demás. Resulta que ese Raúl Serrano es Raúl Serrano porque fue sumando sus relaciones con el teatro, con la cultura, con la política. Y para mí, con la más dura de las batallas de los comunistas, que no es solamente prepararse para la toma del Palacio de Invierno, que por supuesto que prepararse en este caso se llamará de otra manera, sino para la batalla de la vida cotidiana que nos exige ser comunistas hoy. ¿Qué significa ser comunista hoy? ¿Cuál es la relación de un comunista con sus alumnos, con la gente que viene a escucharlo, con los políticos, con el dinero? Su majestad del dinero. ¿Cuál es nuestra relación hoy? No declamaciones. Esto se llama praxis. Esto traducido quiere decir conquistar con el ejemplo. ¿Sí? No solamente tener razón en la teoría, sino ir modificando nuestras relaciones, que no es lo suficiente, por supuesto. Que cada uno de nosotros tenga relaciones democráticas y no resuelve el problema político. Pero entre esas relaciones tiene que estar la conciencia de la necesidad de la construcción de un sujeto colectivo capaz de cambiar estas relaciones sociales en las que estamos. Hasta ahora los sujetos colectivos que ganan las elecciones por abrumadora mayoría han demostrado una cosa, que no saben, no quieren o no pueden cambiar las relaciones sociales. Y alguien tendrá que hacerlo. Nosotros nos ofrecemos voluntarios para encabezar esa lucha en la transformación de las relaciones sociales, que aunque somos pocos, somos cabezones y seguimos insistiendo. Bueno, en esta concepción del individuo, que para mí es quizá la concepción más importante de todas estas cuestiones, el día que yo comprendí cómo esto se aplica en teatro, resolví un problema fundamental. Porque, ¿qué es un personaje sino la sumatoria de todas las cosas que va haciendo el actor durante los ensayos? Un personaje es la sumatoria de todo lo que hace el actor. La construcción de ese personaje tiene que ver con la práctica previa a ese personaje. Y esto es trasladable a la realidad. Yo me convertí en profesor de teatro no porque solamente haya estudiado mucho, sino porque no acepté lo que me enseñaron. Porque quise y pude, en cierta medida, modificar lo que me enseñaron. Y ese camino revolucionario, en cierta manera, en el sentido de que no aceptar como dado lo dado, sino de transformarlo en el sentido más científico, más objetivo, más físico, más corporal, fue lo que me fue ganando alumnos. Y trasládese esto a cualquier otro terreno, al terreno de la familia, al terreno de la política. Es la práctica lo que decide
quién es el sujeto respectivo. No es la cantidad de razón que tenga abstracta. Bueno, voy a seguir leyendo. La teoría materialista de que los hombres son productos de las circunstancias y de la educación y de que por lo tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que son los hombres quienes cambian las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Eso es lo que dice Robert Owen. Dice, están los que enseñan y están los que aprenden. Cosa que no es cierto. Todos aprendemos y en esta tarea de ir aprendiendo, enseñamos. Es una cadena dialéctica. Y miren ustedes esta afirmación final. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solamente puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Es decir, como no aceptación de lo existente, en función de cambiarlo hacia un ideal que no surge de la nada o porque yo soy bonito o más inteligente que los demás, sino que también es producido en mi cabeza por las circunstancias. No es que el sujeto sea absolutamente pasivo. Acordémonos de esta discusión con Althusser, ¿no? De que el sujeto humano no existía, que lo único que existe es la estructura social, que es la que forma y la que... Yo creo que esto se olvida de... por lo menos yo tengo el tubo de ensayo del teatro, que es una pequeña sociedad en miniatura, en donde no existe la posibilidad de hacer un personaje por el mero sometimiento a las estructuras dramáticas, sino que es necesaria la actividad del sujeto en su lucha con esa jaula de hierro que es la estructura social, porque en esa lucha no solamente, como he dicho, modifica la realidad, sino que se va modificando él. Y en consecuencia, la actividad humana está asignada porque nosotros podemos llegar a ser un sujeto creador si tomamos conciencia de nuestra posición objetiva en la sociedad. Pero si no, nos transformamos en sujetos pasivos, en consumistas, que es lo que el capitalismo hace con la mayoría de la gente, los transforma en consumistas que están contentísimos por tener el último modelo de auto o el último modelo de teléfono o el último kilo de papa en algún caso, ¿no? Cuando si nosotros nos concibiéramos, cada uno de nosotros, como con la posibilidad de modificar lo que nos reúne, y una de las tareas históricamente que la historia nos ha puesto enfrente de nuestras narices es que sabemos que individualmente no la vamos a transformar y de que es necesario la construcción de este sujeto colectivo, entonces este sería el comienzo del gran sujeto transformador. Esto que estoy diciendo es demasiado teórico. Bueno, por eso yo me quedaría en estas primeras 4 tesis ahora y me gustaría iniciar un diálogo con ustedes y después seguir, porque hoy fue un día bastante difícil para mí.